Cara a Cara, con los periodistas Pablo Latapí y Marcos Arana. Bien, pues son las 9 de la mañana con 3 minutos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Esto es Cara a Cara, diálogos como nos gustan, las cosas como hay que decirlas, con el periodista Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, preocupado. Y déjeme, vamos a entrar un poquito rápido en materia porque nos hace el favor de acompañarnos ni más ni menos que el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, y desafortunadamente tenemos el tiempo limitado. Lo acaban de citar una reunión de emergencia sin previo aviso en Casa Jalisco. Entonces le agradecemos a Luis Carlos Nájera que aunque sea unos minutos nos haga el favor de acompañarnos aquí en Cara a Cara. Luis Carlos, bienvenido, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a usted y a todo el auditorio. Bueno, hoy el tema es la información nacional y es información también que tiene que ver con el Estado de Jalisco, es las autodefensas en el Estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque las tenemos aquí juntos, o sea, colinda toda esta zona de Tierra Caliente. Apatzingán está realmente muy muy cerca de los límites con el Estado de Jalisco y es una zona muy conflictiva. Nos gustaría que a la luz, a los ojos de un experto en seguridad como usted, señor fiscal, nos platique qué son las autodefensas, por qué están en Michoacán y por qué esto, según usted, no pasa al Estado de Jalisco. Mira, acabamos de hacer un recorrido a la frontera con Michoacán. El sábado estuvimos desde temprana hora junto con el comisionado de Seguridad Pública visitando los puntos de control que tenemos por parte de la Policía Estatal. Nosotros tenemos presencia y estamos manteniendo la calma en el Estado de Jalisco con presencia. Platicamos que esto no es un fenómeno nuevo. Por desgracia, no aprendemos en cabeza ajena. En Colombia tuvimos un laboratorio de todo lo que hemos estado viviendo en nuestro país. Si hubiéramos sido un poquito menos soberbios, porque yo creo que esa es la palabra, y hubiéramos hecho un análisis serio, y hubiéramos tomado en serio todos los fenómenos delincuenciales que pasaron en Colombia, hubiéramos previsto muchas cosas. Uh-huh. Pero nuevamente creímos que nosotros no estábamos en el mismo parámetro, que no estábamos en la misma sintonía. Vemos que nuevamente nos equivocamos. ¿Pero qué son, Luis Carlos? ¿Realmente son grupos de civiles que se defienden de los grupos de la delincuencia organizada que tienen secuestrada la actividad económica, industrial y comercial del Estado de Michoacán? Mira, hemos platicado con la gente este sábado que estuvimos por allá. Vimos que era gente desesperada, que había gente desesperada de este lado y nos decían, bueno, sabemos que las autodefensas son grupos de civiles hartos de estar sometidos, de la incapacidad del gobierno para combatir el crimen organizado. Bueno, en pocas palabras así es, de que se permitía que se cobrara piso, que se secuestrara, que se dañara al ciudadano común, y esta gente se empezó a organizar. Esta es una de las hipótesis. Otra hipótesis es de que es un grupo financiado por crimen organizado, y que está enfrentándose en contra de estos grupos, ¿no? Estos grupos de delincuencia organizada. Otra hipótesis es de que, al igual que en Colombia, los grupos poderosos de empresarios, al ver que no había una capacidad del Estado, empezaron a financiar una guardia blanca, ¿no? Cualquiera de los tres es un escenario lamentabilísimo, es un escenario grave. ¿Por qué? Porque denota la incapacidad de darle seguridad a una población. Fiscal, las páginas de los periódicos, las imágenes de la televisión, los testimonios en la radio, nos hablan de que hay grupos, estos paramilitares, estas guardias blancas o estos autodefensas, que están armados verdaderamente modernos, que están, bueno, si tú ves las vestimentas, pues también lo dices, son campesinos o son mis primos que viven en la ratonera. No, son gente que tú los ves y visten bien, están mucho mejor armados. Pregunto, los servicios de inteligencia, la investigación que tiene el Estado en general para investigar de dónde vienen esas armas, quién mantiene a estas gentes, porque no creo yo que sean padres de familia que vivan al día, ¿verdad? Y que se vayan a hacer manifestaciones y a matar gente dejando a su casa abandonada. Vamos, ese tipo de investigación no la hace el Estado, o si la hace, ¿qué resultados nos están dando? Bueno, hay que ver, este es un fenómeno que hasta hoy por fortuna se ha estado presentando en Michoacán. Habría que preguntarle más bien
o al Estado de Michoacán o a la instancia federal qué información se tiene. Hasta donde sabemos, la información que se tiene son que es un grupo de ciudadanos, de civiles organizados, que ante la desesperación de los embates de la delincuencia se organizan. No es difícil conseguir un arma de fuego, y lo sabemos. ¿Por qué? Porque vemos que la delincuencia lo hace, por desgracia, de forma común. Entonces, no es difícil conseguir un arma Pero de en el fuego. caso de Jalisco, por ejemplo, la Fiscalía General, cuando detienen a un grupo, a unas personas, lo que sea, ¿no le dan seguimiento al origen de las armas que decomisan? Sí, hay dos líneas muy claras, ¿no? Una que últimamente se ha estado dando es ventas que están dando en Sudamérica. Muchas de ellas se dan en Sudamérica, muchos que son le dan la vuelta, podríamos decir, las compran en Estados Unidos, las venden en Sudamérica. Otras ya no tan nuevas, son lo que sobra de las guerrillas o de las guerras que hubo en Sudamérica y se revenden para los grupos delictivos. Y también el consabido problema que tenemos en la frontera norte, que son las ferias de armas, las armerías, que hay gente que se presta para comprar una cantidad importante de armas y entregárselas a grupos organizados. ¿Qué hacen con esas armas decomisadas? Se entregan al ejército por parte de la policía del estado, por parte de las autoridades del comisionado, de la gente del comisionado. Cualquier arma que se decomise es entregada al ejército. ¿Hay algunas armas decomisadas que no hayan conocido usted, o sea, que son tan modernas que no las hayan ustedes detectado antes en cualquier cuerpo oficial o paraoficial? Hay que recordar que hace algunos años decomisamos lanzacohetes, decomisamos armas no sofisticadas, pero sí de muy alto riesgo, de más alto riesgo que las que se tiene por parte al menos de las policías estatales. A ver, volviendo al tema de las autodefensas y el crimen organizado, señor fiscal, si uno ve digamos la frontera entre el estado de Michoacán y el estado de Jalisco, tierra caliente, pues es una frontera que no es una frontera formal, o sea, es muy complicado hablar de un límite. Entonces, ¿por qué hay esa seguridad por parte de usted, de la Fiscalía, de que tanto los grupos del crimen organizado, como son los templarios, como los grupos de autodefensa, operan exclusivamente en el estado de Michoacán y no del lado del estado de Jalisco? Mira, es importante, como ya lo dije, conocer la historia, es importante estudiar la historia, es importante empaparnos del problema. Yo lo dije muchas veces, de tiempo acá hemos hecho cosas diferentes que se nos han criticado. Si tú recuerdas, iniciamos el primer grupo de expertos en manejo de artefactos explosivos, cuando la gente decía que iba a ser una situación de gasto de dinero, que no iba a servir para nada, y hoy tenemos el grupo, o uno de los grupos, de los 3 únicos grupos a nivel nacional que maneja este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es la posible problemática. ¿Cuál es la situación? Parte de mi formación profesional la recibí de Colombia e hicimos análisis, platicamos, inclusive a mí me tocó platicar un par de veces con el presidente Uribe, y cosas que nos dejaron mucho aprendizaje. Tiene que haber una presencia de autoridad para inhibir el movimiento de cualquier grupo delictivo, ¿sí? No puedes tú manejar las cosas a lo lejos. Debes de tener una presencia permanente, debes de tener una presencia suficiente de autoridad. ¿Pero que es policía estatal? De parte de Jalisco es policía estatal. Tú recordarás que por mucho tiempo la policía estatal en Jalisco fue la que más se enfrentó al crimen organizado. Nosotros le hicimos frente a los Zetas, le hicimos frente a los Golfos, le hicimos frente al cártel de Jalisco, en el norte del estado. Basta hacer un análisis de cómo se ha comportado la policía estatal en todos estos años y tú verás que es la instancia que más ha hecho frente en contraposición y contra la naturaleza, porque nosotros no deberíamos estar manejando este tema. Pero bueno, si no lo manejamos nosotros, ¿quién lo maneja? No hay suficiente policía federal. No hay vacío de poder. Es lo que estamos evitando, ¿no? Que la policía estatal esté presente en todos los confines donde hay un problema en el estado, donde vemos que pueda
suscitarse un problema. Hoy tenemos presencia en Santa María, en Jilotlán, en La Barca, que son los límites con Michoacán, y esto permite que no entre el crimen organizado. Pero ¿cuáles son las zonas calientes de Jalisco?